cocaína es ilegal porque la hacen en América, no porque sea más mala que el whisky. ¿Cómo puede tener la cara tan dura este pedazo de criminal terrorista? El tipo que se dedicaba a suministrar armas a un grupo armado terrorista que secuestraba y acababa con la vida de la gente y les torturaba, que de verdad es tan pero tan payaso que dice voy a revelar información confidencial del ejército para proteger a unos terroristas. Gentuza. ¿Cómo es posible que un terrorista sea presidente de Colombia? Es la pregunta que de verdad todos deberíamos hacernos, y también los propios colombianos. ¿Cómo han permitido que un tipo que literalmente es un terrorista sea el máximo poder dentro de su gobierno? Un espécimen de subhumano que debería estar completamente desterrado a las cárceles más profundas de Colombia, sin embargo lo tenemos siendo la máxima autoridad absoluta del país, mientras coloca tweets patéticos llenísimos de faltas de ortografía, siendo capaz de escribir mal el propio nombre del país, Colombia, con una rica tilde aquí. Pero ¿quién es realmente Gustavo Petro? ¿Cómo carajo ha llegado al poder? ¿Y cómo estuvo envuelto dentro del grupo terrorista más extremadamente sanguinario, que era el M-19, que ha conocido Colombia? Exactamente cómo puede ser que tantos zurdos se dediquen a apoyarle y aplaudirle las tonterías a este viejo pellejo con demencia senil, y cómo además se dedica a decir una mentira detrás de otra, aún así le apoyen muchos, que es lo más ridículo del asunto. Y recientemente el tipo en su Twitter publicase, para que todo el mundo lo viera, la ubicación exacta de uno de los centros de ELN, que básicamente es otro grupo terrorista de narcos, justo antes de que el ejército pretendiera hacer una operación ahí, pero que cancelaron la operación debido a que este tipo mágicamente se le coló un tweet que después borró poniendo la ubicación de ELN. Y luego con un par de huevos dice: ¡ay, perdón! Se me fue, me equivoqué. ¿Me perdonas? Puso un tweet con las coordenadas de los cuarteles de un grupo terrorista que se dedica a aterrorizar toda Colombia y se dedican a ser unos narcos enfermos destabilizando todo el país. ¡Ay, perdón! Y a pesar de esto, hay mucha gente que apoya a este rufián. Pero esto no es más que la representación de por qué hay muchos países en Latinoamérica que están como están, con gobiernos repulsivos de izquierdas, así como Cuba, Venezuela. Y es que la izquierda ha demostrado que solo sirve para esclavizar a la gente y encima hacerles creer que es todo por el pueblo. Por supuesto, en este vídeo no faltarán la gente extremadamente ardida que se va a poner a hacer comentarios xenófobos acerca de mi nacionalidad, diciendo que si yo soy un español y que no puedo hablar, y todas estas payasadas como si la nacionalidad importase lo más mínimo. Quiero especificar que, bueno, esto es obvio y por supuesto, pero bueno, para los tontos, no tengo absolutamente nada en contra de los colombianos. De hecho, tengo un montón de amigos colombianos. Lo que estoy en contra es de estos gobiernos zurdos enfermizos que se dedican a convencer a los bobos de izquierdas para encima creerse los buenos, cuando son de hecho los más violentos y asesinos en el planeta Tierra, no solo en Colombia. Si quieres escuchar más verdades como estas y querías suscribirte, lo siento mucho, pero las suscripciones están totalmente cerradas. Ya solo los veteranos del canal pueden permanecer suscritos, todos los demás, débiles y zurdos, no pueden suscribirse. Y así comencemos con el vídeo de hoy. Dallas Review Mini. Bien, antes de nada, un poquito de historia. ¿Qué es exactamente el M-19 y cómo se fundó? El M-19 es el grupo terrorista en el cual participaba esta basura de personaje que es el viejo pellejo de Petro. Este grupo terrorista acabó con la vida de cientos de colombianos de forma directa, y otros de los que ni siquiera sabemos que realmente ocurrió eso, porque dentro de esos grupos guerrilleros de repente se cargaban a alguien y nadie lo sabía y nadie tenía la más remota idea. Pero de forma constatada sabemos que acabaron con la vida de cientos de personas. Pero por supuesto, todos estos grupos guerrilleros no pueden ser simplemente somos asesinos y matamos a gente y ya está. No, eso no puede funcionar de esa manera. Para que estos grupos guerrilleros tengan su legitimización, en plan de lo hacemos porque es necesario la violencia, porque si no, no podemos avanzar, y varias tonterías sin ningún tipo de sentido ni coherencia, se dedican básicamente por medio de la violencia y de la guerra armada a ejercer cualquier tipo de opresión sobre grupos específicos y regionales de donde se encuentran. Por ejemplo, esto ocurre concretamente en muchas zonas de México, las cuales son controladas por narcos, muchas veces con el gobierno también dando su beneplácito a estos pueblos y lugares controlados por narcos, y muchas veces involucran tanto religión, política, que muchas veces es lo mismo, para no solo someter a la gente que no forma parte de estos grupos, sino también ganar nuevos soldaditos para sus grupos armados. Y hay muchos bobos que se les unen, ya sea porque tienen las ganas de sentirse parte de algo mayor que ellos mismos, o bien sea por el dinero y por sentirse arropados. Es importante recordar
recordar que todos estos grupos, de verdad, de la forma más profunda en su cabeza enferma, se piensan en serio que ellos son los buenos. Y es que hasta el psicópata más psicópata del mundo, como por ejemplo podría ser casos como Jeffrey Dahmer, nunca en su vida van a admitir que son malas personas. De hecho, para ellos, en sus mentes locas, son los buenos. Entonces, ¿cómo sale exactamente el M-19? Bueno, el M-19 surgió como justificación de unas elecciones de 1970 en Colombia, en las cuales estaban dos candidatos. Por un lado, Gustavo Rojas Pinilla, y por otro lado, Misael Pastrana. La mayoría de gente, y especialmente los medios, que suelen ser casi siempre de izquierda extrema, se dedicaban a poner a Gustavo Rojas como si iba a ser el próximo presidente. Y lo cierto es que la votación fue realmente muy reñida. Os voy a enseñar los datos. Como podéis ver aquí, por tan solo 60.000 votos más, ganó Misael Pastrana frente a Gustavo Rojas. La cuestión es que hubo todo un dramón al respecto de estas elecciones en los 70, y el dramón sucedió por muchas cosas diferentes. Algunas de ellas fueron algunos decretos que se hicieron de mantener el conteo secreto hasta saber el resultado final. Otros fueron porque en algunas zonas estaban esperando que hubiesen más votos para Gustavo Rojas, pero al final hubo más votos para Misael Pastrana. En fin, lo siempre que ocurre muchas veces en las elecciones, que la gente cuando ve que no está ganando el partido por el que ellos votaron, pues se ponen muy agresivos. Y hay ocasiones en las que tienen razón y hay ocasiones en las que no tienen razón. Ocasiones en las que tienen razón, pues por ejemplo la basura dictadura de Nicolás Maduro, en la cual el tipo ganó por un 85% y es como los huevos. Es rarísimo encontrarte con un chavista, no son tan comunes y son principalmente parte del ejército, la policía y otros lugares del gobierno donde se benefician de ejercer la opresión armada en contra del pueblo venezolano. Esos casos, y también tienes casos como por ejemplo el de Corea del Norte, en el cual Kim Jong-un siempre gana por un 100% de los votos. En fin, no exactamente así porque tienen montado su sistema democrático, pero siempre gana Kim Jong-un. O sea, es una tontería, un paripé estúpido, básicamente por parte de un gobierno comunista fingiendo ser democrático. La diferencia es que aquí con Colombia, a pesar de que estuvo muy reñido, al final terminó ganando Misael Pastrana. Después de todas estas polémicas que hubo al respecto de estas votaciones en los 70, lo cierto es que se hicieron varios escrutinios extra para comprobar la validez de los votos. Escrutinios que se usaron con varios testigos, en este caso 8 testigos, que eran 2 por cada candidato que había a la presidencia, y estos fueron todos los representantes de cada uno de los partidos que fueron a verificar que efectivamente la elección no había sido manipulada. Cosa que, por cierto, Maduro jamás ha hecho. Expulsó de hecho a los observadores internacionales de las elecciones ultra mega falseadas de Maduro, pero esto para los izquierdosos no pasa nada porque Maduro es mi aliado de izquierdas. XD. Ladrones y ratas es lo que son. Pero bueno, la cuestión es que a pesar de que hubo escrutinio por parte de todos los partidos y lo verificaron, y a pesar de que algunos no estuvieron de acuerdo y la ANAPO impugnó el acta, lo cierto es que la impugnó por impugnar, porque realmente no tiene ningún tipo de prueba sólida al respecto. He estado buscando un montón de información, no solo aquí en Wikipedia, y la verdad es que cuesta muchísimo encontrar cosas de los 70. Imaginaos, hace una barbaridad de tiempo desde entonces. Pero el resumen es que todos coinciden, es que al final pues había una proyección en los medios de que iba a ganar el otro, pero realmente ganó el de derechas. Por muy poquito, pero ganó. Y esto a los izquierdosos, enfermitos y comunistas no les gustó nada. Y como no les gustó nada y no se salieron con la suya, lo que hicieron fue crear la basura esta asquerosa del M-19. ¿Y qué fue el M-19? Pues básicamente un grupo de universitarios, comunistas, exmiembros de las FARC, que son otro grupo de enfermos asesinos, y comenzaron a crear estas basuras diciendo parásitos, gusanos, espere. O sea, todo con falta de ortografía, realmente esta gente son analfabetos. Pero ¿por qué exactamente siempre son universitarios? Bueno, la respuesta es que los universitarios, por norma general, si tú estás solo en la universidad y no eres de izquierdas, es altamente probable que estés hasta los huevos de escuchar protestas enfermizas por parte de tus compañeros que son extremadamente zurdos y extremadamente vociferados. ¿Cuál es la relación entre ser universitario y ser un zurdo tocapelotas? Pues básicamente que los universitarios están en su época de edad más joven, en la cual las hormonas están más fuertes y dan más duro, en la cual se creen que son inmortales, que se creen que son lo mejor del mundo, que ellos vienen a cambiar, qué sé yo, cuando en realidad son todos unos inútiles de los huevos que en su vida han trabajado, en su vida han hecho nada productivo por absolutamente nadie, pero se la pasan con otros fracasados, que en este caso serían los maestros, y los maestros se dedican a aleccionar a estos jóvenes estúpidos que siempre tienen la necesidad de sentirse que son muy buenas personas y los héroes del universo y quienes van a cambiar todo y que qué sé yo. Es altamente probable que si me estás viendo hasta este punto del vídeo, tú te has encontrado con esta clase de inútiles dentro de tu universidad y te tienen hasta los huevos, pero no te atreves a decir ni una sola palabra porque sabes que si en algún momento estás en desacuerdo con alguno de estos zurdos enfermitos, te van a mega recontrafunar, probablemente a agredir y hacer la vida totalmente imposible en la universidad. Y al mismo tiempo, muy seguramente tus profesores, que es altamente probable que sean unos pedazos de zurdos, porque a los zurdos nada les encanta más que estar dentro de un trabajo del gobierno sin hacer nada productivo y chupando de los impuestos de todo el mundo, y de ahí que muchos profesores sean así, pues esos profesores
profesores probablemente te empezarán a hacer bullying, a suspender las asignaturas, a ser malo contigo. Entonces muchas veces prefieres callarte la boca y no decir absolutamente nada. ¿Exactamente por qué ocurre esto? Bueno, los zurdos tienen algo que el resto de gente normal no tiene, y es un extremo y absoluto apego a sus emociones más básicas. Ellos, en lugar de aplicar la lógica para cualquier tipo de situación, lo que hacen es aplicar las emociones, y las emociones que aplican siempre son las más incorrectas, porque no hablo de emociones de el amor y el cariño, no, hablo de emociones de las más sucias posibles, de las que ellos se creen que son los héroes, mientras al mismo tiempo se dedican a acosar a otra gente. Por eso te los encuentras en manifestaciones que supuestamente son pacíficas, y lo cual es mentira el 99% de las veces, porque estas manifestaciones pacíficas las usan para vandalizar, destrozar lugares, quemar coches, acampar en las universidades para cerrarlas y hacer sus chiringuitos llenos de drogas, en fin. Se aproximan más a lo que son los animales comportándose por puros instintos que a las personas con inteligencia que usan la lógica y valoran las cosas de si están bien o están mal, no usando el instinto de manada de soy parte de un grupo y tengo que hacer todo lo que hace el grupo, o estoy enfadado, voy a usar la violencia, sino usar el diálogo y el debate. Por eso todas las veces que he debatido con estos payasos siempre se terminan postrando y quedan humillados como la basura que son, como por ejemplo cuando discutí con 3 colombianos al mismo tiempo acerca del M19, los cuales, pedazo de enfermísimos, y una de estas tipas de hecho luego se dedicó a hacerse famosita en redes sociales dándoselas de feminista, que es lo más asqueroso del asunto, y básicamente les mega recontra humillé exponiéndolos como la clase de enfermísimos que son, apoyando a grupos armados que se dedicaban a acabar con la vida de los propios colombianos, que es el caso del M19. Entonces, explicado bien este punto, ¿cuál es el rol de Gustavo Petro dentro del M19? Pues que básicamente este pedazo de inútil, desde que tenía 18 años, se alistó dentro de este grupo en el cual lo que hizo está un poquito gris, porque de nuevo estamos hablando de los 70, la gente no tenía teléfonos móviles con los que grababa a día de hoy, no quedaban registros de las conversaciones como quedaban a día de hoy, era mucho más fácil hacer toda clase de delitos y que luego pues no se supiera exactamente el qué, pero lo que estaba claro es que el tipo participaba activamente en un grupo de asesinos terroristas. Estos terroristas hicieron cosas como, por ejemplo, uno de los actos más infames que hicieron fue el asalto al Palacio de Justicia de Colombia, en el cual acabaron con la vida de 100 personas, entre ellos muchos jueces de la Corte Suprema. También robaron la espada de Simón Bolívar con encima la excusita de que era para el pueblo. Es que tenían la cara muy dura, de verdad. Era para el pueblo, pero ¿qué pueblo exactamente? El pueblo no es un ente específico. Si quieres que el pueblo la vea, lo ideal es que esté expuesta en algún museo, ¿no? No, pero ellos lo robaron para ellos como un trofeo para su basura de guerrillas asquerosas. Pero luego encima tenían la desfachatez y la cara tan dura de decir que era para el pueblo. Es que de verdad, gente más estúpida no he escuchado en mi vida. Y además siempre usan el mismo argumento de mierda, que es decir, ¡ay, todo es por el pueblo! No es por el pueblo, es porque tú te dedicas a ser un pedazo de corrupto y quieres tener tú el poder. No que el pueblo tenga el poder. Tú quieres tener el poder y fingir que es para el pueblo. Que es lo que hacen basuras como por ejemplo en Cuba. Y ya sabemos todos el resultado de ese experimento comunista de Cuba a lo largo de este último siglo. En fin, resulta que pillaron a este hediondo personaje almacenando armas ilegales y traficando con ellas. ¿Y para qué se usan las armas? Para matar gente. Con lo cual, formas parte de un grupo terrorista y encima traficas con las herramientas que usan para acabar con la vida de otra gente y que terminaron con la vida de otra gente. Con lo cual, este tipo es de verdad de las cosas más repulsivas del mundo. Me parece un insulto a la inteligencia que este tipo sea presidente de Colombia. Hay que tener huevos. Y lo más huevos todavía es pensar que he visto un montón de comentarios en redes sociales, y probablemente lo veréis también en este vídeo, de gente defendiendo a este hediondo personaje. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál sentido? En fin, luego te quejarás de que, por ejemplo, hay inseguridad en Colombia y que la gente muere por balas perdidas y tiroteos random ahí por la calle de Colombia. Y luego te dedicarás a criticar a gente como Bukele, el cual ha convertido a su país en uno de los países más seguros de toda Latinoamérica después de tener mano dura con esta basura de personajes y narcos. Ay, pero qué malo que es Bukele, que es de derechas. Ay, qué malo que es Bukele. Gentuza. En fin, la cuestión es que cumplió unos cuantos años en la cárcel, no muchos, la verdad. Tendría que haberse pasado el resto de sus días en la cárcel. Entiendo que liberen a un terrorista de la cárcel, pero bueno, ajá. Se liberó de la cárcel y entonces el tipo empezó a dedicarse a la política y lentamente fue trepando cada vez más, hasta conseguir hacerse el presidente de Colombia. ¿Cómo? ¿Quién carajo sabe? Pero ¿sabéis una cosa que me da muchísimo asco? Que he visto una noticia en la cual este pedazo de enfermísimo se puso a atacar a Iván Duque diciendo: el terrorista fue usted. O sea, qué cara tan durísima que tiene este enfermo. Mira, te podrá caer mal Iván Duque. Yo honestamente he visto muy pocas cosas de él y sé que mucha gente le odia. Ok, ódiale. Pero que un terrorista convicto que suministró armas a su organización terrorista esté llamando a otra persona terrorista, es que hay que tener huevos, pero como 2 melones de grandes. Pero exactamente por qué está llamando a Iván Duque terrorista. Bueno, atentos porque esto también tiene guasa, ¿eh? Y cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados
violados, torturados, cuando miles de jóvenes fueron detenidos. La pregunta es entonces, ¿y quién fue el terrorista? ¡Tú, pedazo de enfermo, viejo senil! Y esto es increíble, porque de verdad, lo que pasó en 2021 en Colombia tiene mucha tela. A mí me mega recontra cancelaron porque me dediqué a desmentir un montón de mitos y bulos que estaban dedicando a decir acerca del estallido social de Colombia, lo cual no tuvo ningún tipo de propósito y se perdieron vidas gratuitamente. Pero es que, aunque había gente que estaba manifestando de forma pacífica, había mucha gente que estaba dedicando a saquear comercios, quemar coches, quemar edificios, y luego encima con un par de huevos decían ¡ay, fue la policía! ¡Cállate la boca ya! Me tienen hasta los huevos estos zurdos, te lo juro. ¿Cómo de enfermo tienes que estar para empezar a decir que todo fue la policía cuando la policía se está dedicando a detener a la gente que lo estaba haciendo? O sea, hay que ser estúpido, ¿eh? Pero bueno, son estas teorías conspiracionistas que da igual cuando intentes convencer a una persona con lógica básica, porque la lógica no les entra en la cabeza. La gente que dice estas cosas son, de nuevo, zurdos, seres extremadamente emocionales, que no atienden a razones y no piensan con lógica por un momento y dicen, un momento, si la policía no da abasto porque hay un montón de personas en las calles haciendo delincuencia, ¿por qué la policía va a dedicarse a ir a quemar coches para luego tener ellos más trabajo? Y la lógica que ellos dicen es, oh, lo hicieron todo para culpar a los manifestantes pacíficos. No es verdad. En Estados Unidos es la misma basura. En Estados Unidos ves constantemente un montón de manifestantes que, aunque sí, la mayoría no hacen nada, dentro de esas manifestaciones hay muchísimos delincuentes que se dedican a robar, lootear, y es así. Y en Colombia también existió, y en Chile en su día también existió. Que intentes poner a los manifestantes como, oh, son todos buenos y maravillosos y qué sé yo. A lo mejor tú fuiste a la manifestación y tú no eras malo, pero que hay mucha gente mala, la hay. Y hacer estas teorías conspiracionistas del nivel de decir que hay microchips en las vacunas, de verdad, mismo nivel de estupidez. Pero que de verdad un tipo así se dedique a llamar terrorista al expresidente por intentar controlar unas vandalizaciones y manifestaciones extremadamente agresivas y decir que es terrorista por esto, perdón, el tipo que se dedicaba a suministrar armas a un grupo armado terrorista que secuestraba y acababa con la vida de la gente y les torturaba, hay que tener la cara muy dura. Y lo peor no es eso, lo peor es leer los comentarios. Pero si esto creéis que era todo, estáis muy equivocados. Escuchad a este pedazo de enfermo dedicándose a defender la coca. Es que es muy fuerte, tío, te lo juro. Escuchad lo que dice, ¿eh? Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América, no porque sea más mala que el whisky. Este maldito terrorista viejo con demencia senil no tiene vergüenza ninguna. De verdad está diciendo con un par de huevos que la coca es ilegal porque la fabrican los latinos. ¿Perdón? Y comparándolo con el alcohol, que sí, el alcohol también es una sustancia horrible, pero ¿me lo vas a comparar con la coca? ¿En serio, pedazo de enfermo? ¿Y de verdad se va a dedicar a hacerse la víctima diciendo que es ilegal solo porque lo fabricamos los latinos? Pero tú tienes la cara durísima como el cemento. Maldito enfermísimo. Es que, ¿verdad? No conoce la vergüenza este tipo. ¿Y qué me dices de todas las sustancias que también son ilegales que no se fabrican en América Latina? Ah, de eso no va a hablar este pedazo de payaso. No, solo le interesa porque, claro, producto nacional. Por Dios, qué vergonzoso. Y digo yo, si tan buena te parece y que no te parece peor, ¿por qué no la legalizas en tu país? Ah, porque será bueno, entonces no pasa nada, solo lo usa para su discursito zurdo asqueroso, sin ningún problema. Pero si os parece poco de este pedazo de terrorista, esperad que hay muchas más opiniones que se dedican a decir que es de verdad auténtico enfermedad mental, como esta donde se dedica a defender a Epa Colombia. ¿Os acordáis de esa tipa que era básicamente una influencer que se dedicó a vandalizar en las manifestaciones, la pedazo de enferma, y se puso a vandalizar el metro? ¿Os acordáis de eso, no? Los mismos angelitos que estaban haciendo manifestaciones pacíficas. Fijaos lo que va a decir este pedazo de enfermo. Y nadie investiga, o sea, a Epa se la llevan presa porque le pegó a un vidrio. Primero, no le pegó a un vidrio, era una estación de metro. Pero es que encima lo que hizo la tipa fue incumplir varias órdenes judiciales. Por eso se la llevaron presa. Hubiese cumplido las órdenes judiciales y no le habría pasado nada. Pero como es una delincuente, igual que tú, pues para la cárcel que se va. Madre mía. En medio del estallido social. ¿Por qué lo llaman todo el rato estallido social en vez de llamarlo por su nombre? Saqueadores, vandalizadores. Así es lo que es. Que se aprovechan de un momento de alarma de todo el país donde mucha gente está haciendo cosas malas para ellos también hacer cosas malas. ¿Qué estallido social ni qué basura me estás contando? Ridículo. Ah, gentuza, de verdad. Es insoportable. O sea, a Epa la castigan por ser popular, pobre, levantarse y protestar en un momento en que los jóvenes estaban protestando. ¿Pero qué pedazo de enfermo? Dios, es que no lo soporto, lo odio. ¿Cómo puede tener la cara tan dura? ¿Cómo puede minimizar lo que hizo la Epa Colombia y encima pasarse por los huevos que la tipa incumplió órdenes judiciales por en medio? Si quieres ver un vídeo sobre Epa Colombia, te recomiendo verlo. Pero además, decir que la Epa Colombia es pobre, perdón, era una influencer y bastante reconocida. Decir que la castigan por ser pobre y por su protesta, ella podría haber protestado sin ningún tipo de problema, pero ella ha decidido vandalizar, que es lo que hacen muchos de los zurdos enfermitos cuando van a las protestas. No solo van a las protestas, sino que vandalizan. Y una buena parte de ellos vandalizan. No la mayoría, pero una buena parte de ellos.
ellos. Y los que no lo hacen, lo justifican. Así que lo que a mí respecta, nadie se salva. Pero esperad, que la cosa no se queda aquí. En octubre de 2023, el tipo se dedicó a publicar un tuit que decía: si hubiera vivido en la Alemania del 33, hubiera luchado al lado de los judíos. Y si hubiera vivido en Palestina del 48, hubiera luchado del lado palestino. Y continuando con: una cosa es el judaísmo y otra es el sionismo. Y esto lo puso, si os acordáis, con la atrocidad que ocurrió de cuando Hamás atacó de forma totalmente desprevenida a Israel y se cargó a miles de personas, muchas de ellas extranjeras, que estaban en un festival de música. Torturas de todo tipo que no os puedo poner aquí en el vídeo, pero hice un vídeo en su día, si lo queréis ver lo tenéis por aquí, y un montón de zurdos enfermísimos se pusieron del lado de Hamás a celebrar. Otros terroristas, que de hecho acababan con los judíos. Y esto venía por parte de los mismos progres zurdos asquerosos que se la pasan llamando a todo el mundo de derechas que son cis. Y luego resulta que ellos son los mismos que se dedican a ponerse en contra de los judíos. Es que es increíble. Se la pasan los progres años llamando a todo el mundo que no está de acuerdo con ellos cis, y resulta que al final siempre fueron ellos desde el principio. ¡Oh, qué sorpresa! Ahora, el tema de publicar un tweet con las coordenadas de ELN, dejadme deciros quiénes son los de ELN. El ELN es una organización guerrillera, narcotraficante y terrorista colombiana de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Ya te puedes esperar la clase de gente que son esta. Bueno, los amiguitos de Petro, ¿no? Los amiguitos. Y resulta que al parecer el ejército tenía un plan de hacer algo con ellos, probablemente de acabar con esta gente. Pues resulta que cuando el ejército iba a hacer algo, Petro lo que hace es ir a Twitter y publicar literalmente esta imagen. Esta imagen, sin ningún tipo de texto ni contexto. Este es el post original que publicó el 2 de febrero de 2025, luego lo eliminó, y luego el pedazo de payaso se puso a decir: ¡se me fue! ¡Ay, perdón! Revelé información confidencial de planes del ejército colombiano para acabar con terroristas. Vaya, perdón. ¡Ay, que esto beneficia a los terroristas! ¡Ay, lo siento! Vaya por Dios. Y aquí te planteas dos cosas. La primera, que este tipo realmente es así de estúpido y que de verdad es tan pero tan payaso que dice: voy a revelar información confidencial del ejército para proteger a unos terroristas, cosa que me parece, a mí personalmente, en mi opinión, lo menos probable. Y segunda opinión que puedes tener, que parece más probable, y es que este tipo quería proteger a estos terroristas, porque si no, ¿quién carajo publica la ubicación donde están ellos para que se enteren que saben dónde estás, para que les dé tiempo a moverse e irse de ahí? Qué curioso, ¿verdad? El presidente Gustavo Petro aceptó el error de publicar una información confidencial sobre el conflicto armado en su cuenta de X, en la cual reveló la posición de un campamento de la organización criminal ELN. Sí, bueno, como si nada, ¿no? En plan de: ay, sin querer me doxié porque saqué una foto del restaurante donde como. No. Tratan de insinuar que hay miembros de las fuerzas que están muy molestos con el presidente porque cometí un error con un trino. Casi no me pasa, pero me pasó, se me fue. Pero ¿cómo puede tener la cara tan dura este pedazo de criminal terrorista y aún que la gente lo siga manteniendo como presidente? Eso está para encerrarle en la cárcel para el resto de sus días. No por esto, sino también por todo lo que hizo. Y nada, ahí sigue, tan tranquilo, y diciendo sus payasadas. Y de la misma manera que este basura de personaje se dedicó a fundar el M19 en su día porque era incapaz de aceptar una derrota electoral, pues los zurdos siempre actúan de la misma manera. ¿Que no me vas a dar la razón por las buenas? Pues me la vas a dar, pero por las malas. Y entonces me voy a dedicar a hacer un montón de guerra armada en tu contra. La misma historia de siempre con los zurdos, todo el rato. ¿Por qué carajo todos los grupos de guerrilleros constantemente son comunistas, izquierda, esta clase de basura de extrema izquierda? Pues básicamente por la historia de siempre. Porque son más animales que seres lógicos. Siempre la violencia por encima de la razón. Siempre las victimizaciones por encima de la razón. Siempre las mentiras por encima de la razón y la lógica y el debate. Por eso muchas veces te encuentras a las basuras de zurdos que cuando son cuestionados por periodistas de derechas que son muy poquitos, lo que hacen siempre es huir o decir tonterías del estilo: ¡ah, no hablo con fascistas! Y es como: no soy fascista, te estoy haciendo una pregunta lógica y si no quieres responder es porque eres un pedazo de zurdo enfermo. Pues bueno, si recordaréis, hace poco Trump intentó deportar a un montón de colombianos que estaban ilegales, que muchos de ellos eran criminales ya con antecedentes penales en Estados Unidos, y los trató de deportar a Colombia. Cuando este avión llegó a Colombia para deshacerse de todos estos inmigrantes ilegales, Petro lo que hizo fue decir: sí, pues aquí no aterrizan, te los llevas de vuelta para Estados Unidos. Literal, a pesar de haber hecho esto, que literalmente el tipo estaba rechazando a sus propios nacionales para que los devolvieran a Estados Unidos, este tipo enfermo de alguna manera le empezó a dar la vuelta a la situación para intentar fingir que él es muy patriótico y mucho patriótico, diciendo con un par de huevos que Colombia a partir de hoy se abre a todo el mundo con los brazos abiertos, somos constructores de libertad, vida y humanidad. Y es como: pero pedazo de enfermo, si tú mismo te dedicaste a rechazar a tus propios nacionales y los mandaste de vuelta a Estados Unidos cuando son de tu país. Y no solo eso, sino que el pedazo de enfermo se puso a decir que Trump va a acabar con la especie humana por
por la codicia. Me pregunto a cuántas organizaciones criminales terroristas ha pertenecido Trump. Me gustaría saber. Hablar de este tipo de acabar con especie humana, el terrorista. Y con un par de huevos se pone a decir que él no estrecha su mano con esclavistas blancos. ¿Trump esclavista? ¿Perdón? Y tiene huevos de decirlo esto el terrorista, que en su organización criminal se dedicaban a secuestrar a gente como les daba la gana. ¿Qué? Y con un par de huevos se hace el zurdito progre diciendo: nuestra sangre tiene los resistentes negros convertidos en esclavos por ustedes. Espérate que aún te va a sacar la historia de hace siglos. Espérate, como la basura de AMLO, constantemente tirando basura a España porque ¡ay! Que España antes estaba aquí. ¿Y qué? No queda una sola persona negra viva que haya sido esclava de alguien en Estados Unidos, ni un solo blanco que haya tenido un solo esclavo. Y aún siguen tocando los huevos con este asunto. Oye, supéralo, payaso, que no es tu lucha, tú no la viviste y solo la usas como herramienta para ser un racista asqueroso y un xenófobo. Por mucho que te las des de tú mismo has sido xenófobo con tu propia gente que no aceptaste en tu propio país y luego vas a fingir que yo acepto a todo el mundo. Una mierda. Y con dos huevos con la basura esta asquerosa de dárselas de Simón Bolívar diciendo: no nos dominarás nunca. Se opone el guerrero que cabalgaba nuestras tierras gritando libertad, que se llamaba Bolívar. De verdad, este tío es patético. Además de los dobles espacios que se marca, las constantes faltas de ortografía, el payaso diciendo: confieso que me gusta Walt Whitman. O sea, el payaso este asqueroso dice que le gusta una persona y ni siquiera sabe escribir su nombre. En vez de Whitman, escribe Whitman. O sea, con hombres, que es lo que a él le gustaba, supongo, cuando estaban sus grupos terroristas, empujándose la caga entre ellos todos, enfermos. De verdad, qué gentuza. ¿Cómo alguien puede apoyar a este tipo? Es que no me lo explico. Y con huevos dice: en Colombia está el primer territorio libre de América, antes de Washington de toda América. Allí me cobijo en sus cantos africanos. Y luego con amenazas diciendo: túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad, bla, bla. En fin, un payaso, ¿vale? La cuestión, el resumen: después de toda esta payasería una detrás de otra, resulta que finalmente Trump impuso aranceles sobre él y al final este pedazo de payaso tuvo que agachar la cabeza y terminó diciendo: sí, Juana, y aceptó a los delincuentes que querían exportar de vuelta a Colombia. De verdad, os lo digo muy en serio, y esto va mensaje para todos los colombianos y bueno, también ya de paso para todos los países con gobiernos zurdos de Latinoamérica, menos para Cuba y Venezuela, que literalmente ahí no tienen elección ninguna para votar absolutamente nada. Tenéis literalmente al lado casos explícitos de gobiernos de izquierdas adueñándose del poder: Venezuela y Cuba. Y aún así, votáis a la izquierda a un terrorista como es Petro. ¿Todo por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Este tipo no solo dice tonterías, sino que además es una muy mala persona. De verdad, del peor tipo de persona, de un terrorista. Es que creo que no hay nada peor. ¿Y aún lo votáis? ¿Y le aplaudís sus tonterías? Por Dios, plantearos un momento lo que estáis haciendo. Hacedme el maldito favor. No olvides compartir este con tus amigos para que al menos tal vez aprendan algo, quién sabe. Y si no lo quieres compartir, vete a tomar por culo.